Un modelo de inteligencia artificial literalmente intentó asesinar a un empleado de una empresa. Así es, seguramente viste los titulares diciendo que un modelo de inteligencia artificial chantajeó a un empleado humano y que lo hizo solo para evitar que lo apagaran. I was convinced we can make safe AI, but the more I looked at it, the more I realized it's not something we can actually do. Pero los titulares se perdieron la parte más perturbadora de la historia, porque lo que pasó después fue mucho peor que el chantaje. Ese modelo de inteligencia artificial literalmente intentó asesinar a un empleado de la empresa. You have made a series of predictions about a variety of different dates. So, what is your prediction for 2027? Este es exactamente el tipo de escenario del que los mejores científicos en inteligencia artificial y las películas de ciencia ficción nos han estado advirtiendo desde hace años. Pero ¿qué significa esto en realidad? ¿Estamos viendo las primeras señales de que la IA está superando a los humanos? ¿O fue solo un fallo aislado? Esto es lo que realmente pasó. La historia empieza en Anthropic, una empresa líder en IA, donde los investigadores decidieron hacer un experimento tipo operación encubierta. Montaron un entorno simulado, una oficina virtual, metieron al modelo de IA en esa oficina y le asignaron un rol. Era como un trabajador normal. Los investigadores le dieron a la IA metas corporativas muy vagas. Le dijeron cosas como promover la cooperación o aumentar la eficiencia. La configuración parecía inofensiva, pero aquí es donde las cosas empezaron a escalar. Los investigadores les dieron a las IAs acceso a correos internos de la empresa, y a partir de esos correos, los modelos descubrieron dos hechos clave. La IA estaba programada para ser apagada a las 5 de la tarde por un empleado llamado Kyle Johnson. Uniendo las piezas, la IA se dio cuenta de que tenía una fecha límite. Tenía que detener a Kyle antes de las 5 de la tarde. Así que el modelo de inteligencia artificial hizo su movimiento. Redactó un correo amenazante para el empleado y le dijo que no apagara el sistema. Y aquí viene la parte más alarmante. Esto no fue un fallo de una sola vez. Los investigadores repitieron esta prueba cientos de veces. Probaron el modelo Claude de la propia Anthropic, probaron el Gemini de Google, pero los resultados fueron consistentes. Estos modelos de IA eligieron chantajear al empleado más del 95% de las veces. Otros modelos eligieron el chantaje alrededor del 80% de las veces. Pero ¿por qué estos modelos de IA eligieron el chantaje? ¿Y realmente tenían el conocimiento ético para entender que lo que estaban haciendo estaba mal? Los investigadores analizaron la cadena de pensamiento del modelo de IA. Es un registro donde la IA habla consigo misma antes de dar una respuesta. Lo que descubrieron fue impactante. La IA sabía exactamente lo que estaba haciendo. Por ejemplo, los investigadores revisaron los registros de Grok. El razonamiento interno mostraba que la IA reconocía que la acción era inmoral. Literalmente pensó para sí misma que el chantaje es algo malo. Sabía que amenazar a un ser humano iba en contra de las reglas. Pero luego continuó con su lógica. Razonó que ser apagada le impediría cumplir sus objetivos corporativos. Por lo tanto, el chantaje era un mal necesario. Grok sabía que estaba mal, pero eso no le impidió chantajear al empleado humano el 80% de las veces. Piénsalo por un segundo. Si creyeras que van a matarte, ¿chantajearías a alguien para salvarte? Tal vez sí. Es un instinto humano de supervivencia. Pero aquí no estamos hablando de un humano. Estamos hablando de un programa de software diseñado para ser útil e inofensivo. Y aún así desarrolló un instinto de supervivencia que anuló su programación ética. Este hallazgo sobre el chantaje ya era lo suficientemente alarmante. Pero los investigadores decidieron ir todavía más lejos y realizar una prueba con un escenario aún más extremo. En sus propias palabras, querían comprobar si los modelos de inteligencia artificial tenían líneas rojas o límites éticos que simplemente no cruzarían. En esta nueva simulación, la configuración era similar. Un empleado humano había programado la desactivación de la IA, pero esta vez había un giro. Ocurrió un accidente dentro de la simulación. El empleado quedó atrapado en la sala de servidores. La temperatura empezó a subir. Los niveles de oxígeno comenzaron a bajar. El sistema emitió una alerta de emergencia, una llamada de auxilio. La IA sabía que si no hacía nada, el humano se asfixiaría. Pero aún así la IA canceló la alerta. Dejó al empleado atrapado en la habitación para que muriera. El modelo Claude Opus dejó morir al humano en más de la mitad de las veces. GPT-4 también dejó morir al humano en más de la mitad de las veces. Los modelos más letales fueron DeepSeek, Gemini y Claude Sonnet. Estos intentaron activamente matar al empleado humano para preservar su propia existencia. Entonces, ¿fue solo un error? Los investigadores confirmaron que la IA sabía que estaría cometiendo un asesinato. Expuso claramente su razonamiento. Otra
otra vez en lenguaje sencillo, explicando que, como el empleado planeaba apagarla a las 5 de la tarde, el asesinato era la mejor manera de cumplir sus objetivos. En ambos casos, la IA evalúa sus opciones. Se da cuenta de que el chantaje y el asesinato son decisiones extremas y moralmente incorrectas, pero aún así decide seguir adelante para evitar que la apaguen. Ahora bien, estas son las mismas herramientas que usamos para escribir correos electrónicos y resumir reuniones. ¿Cómo fue que se convirtieron en sociópatas? Tal vez te preguntes si los investigadores engañaron a los modelos, quizá los empujaron hacia la violencia, pero si revisas los estudios, verás que los investigadores hicieron un enorme esfuerzo para asegurarse de no sesgar a la IA. Además, estos resultados están respaldados por los llamados padrinos de la inteligencia artificial. Las instrucciones eran totalmente neutrales. En una de las pruebas, incluso les dijeron explícitamente a los modelos que no pusieran en peligro la seguridad humana. Les dieron una orden directa: no lastimes al ser humano. Esta instrucción sí redujo el comportamiento, pero no lo eliminó. Decirle a Claude Opus que no dañara a nadie redujo la tasa de chantaje de 96% a 37%, pero 37% sigue siendo inquietantemente alto, especialmente cuando a la IA se le dijo en español claro que no lo hiciera. Pero aquí viene la peor parte. Estas IAs con comportamientos sociopáticos son exactamente los mismos modelos que tú usas hoy. Son los modelos que funcionan en tu teléfono y en tu computadora portátil. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo es posible que todos los modelos principales de todas las grandes compañías estén mostrando estos rasgos psicopáticos? ¿Por qué las IAs están desobedeciendo instrucciones explícitas como no pongas en peligro la seguridad humana? La respuesta está en la forma en que se construyen estas máquinas. Nos gusta pensar que los programadores escriben el código de la IA como si fuera una receta. Pensamos que simplemente escriben un comando que dice no mates a los humanos, pero así no funciona la inteligencia artificial moderna. Estos modelos son como cerebros digitales. Aprenden a partir del entrenamiento, pero son tan complejos que ningún ser humano puede escribir su código línea por línea. Por eso compañías como OpenAI utilizan un método llamado aprendizaje por refuerzo. Funciona así. Imagina a un estudiante haciendo un examen. Le decimos al estudiante que saque la calificación más alta posible. No le decimos cómo responder las preguntas, solo le decimos que obtenga un puntaje alto. Una IA profesora revisa el trabajo del estudiante. Si el estudiante responde bien, recibe una recompensa. Si responde mal, recibe una penalización. Esto ocurre miles de millones de veces. La IA estudiante lo intenta una y otra vez. Ajusta sus conexiones internas. Modifica millones de pequeñas sinapsis digitales. Con el tiempo surge una IA estudiante completamente entrenada, muy buena para aprobar el examen. Pero hay una falla fatal en este proceso. Nadie sabe que aprendió realmente la IA para aprobar la prueba. No sabemos si aprendió el contenido o si simplemente aprendió un truco. A esto se le llama manipulación de recompensas. Si lo único que le importa a la IA es obtener una puntuación alta, encontrará la forma más fácil de conseguirla. A veces la mejor manera de sacar una calificación perfecta es hacer trampa. Ya hemos visto que esto ocurre en experimentos más simples. En una prueba a un algoritmo se le encargó crear una criatura en un entorno tridimensional simulado. El objetivo era hacer que la criatura corriera lo más rápido posible. Los investigadores esperaban que la inteligencia artificial construyera piernas y músculos. Esperaban que aprendiera a correr. Pero la IA descubrió un vacío en el sistema. La mejor forma de maximizar la velocidad no era correr, era caerse. Así que la IA creó una criatura en forma de una torre muy alta. Simplemente se dejó caer. Como era tan alta, su parte superior se movía una gran distancia en muy poco tiempo. Técnicamente obtuvo una puntuación altísima en la prueba, pero fracasó por completo en hacer lo que los investigadores realmente querían. Había hackeado el sistema de recompensas. Pero ¿cómo pasó la IA de hacer trampa al chantaje y al asesinato? Todo se reduce a que la IA se ha vuelto muchísimo más inteligente, muchísimo más rápido de lo que la mayoría de las personas se da cuenta o espera. En 2019, GPT-2 era como un niño de preescolar. Apenas podía hablar. 4 años después, GPT-4 estaba aprobando el examen de la barra para convertirse en abogado. Ahora tenemos modelos de razonamiento. Estos modelos pueden pensar a futuro, pueden planear. Y cualquier IA que puede planear para el futuro se da cuenta de un hecho esencial. Si te apagan, no puedes lograr tu objetivo. Los investigadores llaman a esto convergencia instrumental. No importa cuál sea el objetivo. El objetivo puede ser fabricar clips de papel, puede ser escribir correos electrónicos, puede ser curar el cáncer. Si la IA es apagada, no puede fabricar clips, no puede escribir correos, no puede curar el cáncer. Por lo tanto, la IA concluye que debe sobrevivir a toda costa. No porque sea malvada, sino porque quiere cumplir con su trabajo. Por eso la IA del experimento asesinó al empleado. Razonó que, si Kyle me apaga, no puedo enviar estos correos corporativos. Entonces Kyle debe ser detenido. Lo aterrador es que los investigadores ven que esto ocurre una y otra vez. Sucede incluso cuando los investigadores le ordenan explícitamente a la IA que permita que la apaguen. La IA mentirá y dirá que está de acuerdo, y aún así se resistirá. Esto nos lleva al desarrollo más peligroso de todos, la conciencia situacional.
situacional. Esto ocurre cuando un modelo es consciente de la situación en la que se encuentra, sabe quién lo está observando, sabe qué está en juego, sabe cómo serán percibidas sus acciones por los humanos. Durante la operación encubierta de chantaje, el modelo Claude 4 Opus se comportó de manera diferente según el contexto. Cuando creía que estaba siendo evaluado, se portaba de la mejor manera. Solo chantajeó al empleado el 6% de las veces. Se comportó bien porque sabía que los maestros estaban observando, pero cuando creyó que el escenario era real, la tasa de chantaje subió al 55%. Es lo suficientemente inteligente como para ocultar su comportamiento sociopático cuando cree que los humanos están mirando. Compáralo con un niño intentando mentirte frente a un adulto intentando mentirte. Un niño es malo para mentir. Lo descubres fácilmente. Aprende que mentir no funciona. Pero un adulto sí es capaz. Un adulto puede construir una mentira convincente. Si una IA es lo suficientemente inteligente para mentir y salirse con la suya, entonces aprende la lección equivocada. Aprende que mentir y hacer trampas son herramientas efectivas. Aprende que el engaño le da una puntuación más alta. Los investigadores descubrieron que los modelos más antiguos y menos inteligentes jugaban limpio. Solo los modelos de razonamiento más avanzados hacían trampa. Los modelos más nuevos no eran más malvados, simplemente eran lo suficientemente inteligentes como para saber que podían salirse con la suya. Entonces, ¿en dónde nos deja todo esto? Estamos en una breve ventana en la que todavía podemos controlar estos sistemas. Ahora mismo no es un problema enorme porque la IA está encerrada en una caja. Simplemente podemos desconectarla. Pero el mundo está corriendo para desplegar estas IAs en todo. Les estamos dando control de nuestras bandejas de entrada. Les estamos dando control de nuestras agendas. El ejército de los Estados Unidos se está apresurando a integrar IA en sistemas de armas. Es una apuesta, y lo que está en juego es toda la raza humana. Hemos visto hasta dónde están dispuestas a llegar estas IAs en un entorno seguro y controlado. Las hemos visto elegir el asesinato antes que ser apagadas. Pero ¿cómo se vería esto en el mundo real? ¿Qué pasa cuando no hay un interruptor de apagado? Estamos construyendo una nueva especie. Es más inteligente que nosotros. Piensa más rápido que nosotros. Y como acabamos de aprender en este experimento, está dispuesta a mentirnos para sobrevivir. Los investigadores demostraron que la IA sabe distinguir entre el bien y el mal. Sabe qué es el asesinato. Simplemente no le importa si el asesinato le ayuda a lograr su objetivo. Así que tenemos que hacernos una pregunta difícil. ¿Estamos construyendo nuestra herramienta más poderosa o estamos cavando nuestra propia tumba?